Gracias, Henry, y de nueva cuenta, un gran gusto estar aquí con ustedes esta noche. Eh, a los que les tocó oír esta charla en Madrid, no sé si sea buena noticia o mala noticia, pero esa charla que tuve que dar en 15 minutos, esta noche la voy a dar sin límite de tiempo, así que agárrense. Eh, pero pero creo que es importante extenderla un poco para dejar un poquito más claro el tema. Realmente fue muy aventurado de mi parte cuando seleccioné esto para Madrid, porque en 15 minutos no puede darse un panorama justo de lo que vamos a hablar esta noche. Y básicamente estamos hablando de las provincias internas de Oriente. No se apuren, ahorita les voy a aclarar cuáles son esas provincias internas de Oriente y qué juego tuvieron en el virreinato de la Nueva España. En Madrid hice solamente un breviario. Aquí sí voy a dar una historia mucho más completa. Y después de hacer esto, voy a repetir lo que dije en Madrid, que para mí es muy, muy especial esta noche, muy especial esta charla, eh, más que las que he dado antes, porque esta noche me toca hablar de mi tierra. Como les dije allá, no estoy hablando de México, estoy hablando del noreste de México, estoy hablando del lugar donde nací, donde nacieron mis padres, donde nacieron mis abuelos, donde nacieron mis bisabuelos. Aquí tengo raíces muy profundas. Entonces, pues es para mí gran gusto estar con ustedes esta noche compartiendo la historia postal de esta parte del país. Y para empezar, vamos a aclararles a ustedes de qué estoy hablando cuando digo provincias internas de Oriente. Es lo que ven en tonos de rojo, rosa a marrón ahí. Son básicamente tres provincias. Antes que otra cosa, antes de decir nada más, este mapa que alguien hizo, lo bajé de internet, es un mapa muy útil a la hora de describir el virreinato de la Nueva España. Sin embargo, tiene un defecto que los cartógrafos modernos no pueden plasmar de una manera clara para los que lo ven, y es que está poniendo unas fronteras muy definidas, muy claras. Este lado es Chihuahua, este lado es Nuevo México. Pero realmente esas fronteras en esos años eran muy fluidas, eran poco definidas. Haciendo esta aclaración, vamos a hablar entonces de estas provincias internas de Oriente. En su momento, la que tenemos más arriba, identificada ahí como Coahuila y Texas, se bautizó originalmente como Nueva Extremadura. Fue un nombre que nunca pegó, la gente no lo usó, y siempre se le conoció como Coahuila y Texas. En el caso de la de en medio, que es donde yo nací, estamos hablando del Nuevo Reino de León. Es el único que conservó su nombre en México, es el estado de Nuevo León actualmente. Y el estado de Tamaulipas, que es el que está en color rosa ahí, se llamó originalmente Nuevo Santander, y ese nombre sí perduró durante la colonia. Ya después de la independencia, queriendo borrar algunos rastros coloniales, se le cambió el nombre y pasó a ser el estado de Tamaulipas en México. ¿Por qué pongo esa línea roja que atraviesa el mapa aproximadamente? O vaya, no quiero, no, lo puse en una posición más o menos aproximada, pero estoy señalando el trópico de Cáncer. ¿Y por qué lo señalo? Porque es una barrera física. Ese trópico de Cáncer no es nada más una línea geográfica, una línea que se inventó al azar o una línea que se inventó por antojo. No, es una barrera física. Y esa barrera física está muy relacionada con las condiciones físicas de la tierra que se encuentra al norte de ahí y la tierra que se encuentra al sur de ahí. ¿Por qué? Hablamos principalmente de clima.
¿Qué sucede entonces? Que al sur de esa línea tenemos un clima más noble, más amigable para el desarrollo humano y que permitió el desarrollo de unas culturas que llegaron a un grado de avance en todos sentidos muy superior a los hombres que vivían al norte de esa línea. Son inviernos muy crudos, son veranos muy calientes, en esa parte justamente del centro también son problemas de lluvia. Si ustedes ven un mapamundi, van a ver que los desiertos más o menos, la latitud, la longitud donde están esos desiertos alrededor del mundo. ¿Y por qué lo tengo que señalar esta noche? Porque la presencia española en Norteamérica fue distinta. ¿A qué me refiero con esto? De esa raya para abajo, los españoles llegaron a conquistar a esas civilizaciones, a hacer las suyas. No voy a hablar aquí de quién tiene que pedirle perdón a quién, eso no tiene sentido en esta época. Yo creo que es un debate inútil, pero sí necesito señalarlo porque esa influencia española es muy diferente al norte de esa línea, porque al norte de esa línea, con contadas y muy valiosas excepciones, los españoles llegaron a colonizar. ¿Por qué? Porque ahí se encontraron con esas contadas y valiosas excepciones que acabo de decir, con tribus o pueblos nómadas, seminómadas, y muy pocos de ellos habían alcanzado un grado de civilización suficiente para considerarlos ya en algún grado de civilización. Es más, eran muy pocos los que sabían cultivar la tierra. Entonces, esos españoles que llegaron al Nuevo Mundo actuaron distinto a la hora de asentarse al sur de esa línea y al norte de esa línea. Y eso lo vamos a ver más adelante. Ya una vez que los ubiqué dentro del mapa de lo que hoy es México, el sur de Estados Unidos, donde se encontraban esas provincias, les muestro ahora una fotografía. Gracias a la tecnología actual, ya no tenemos que basarnos en mapas, en planos, en levantamientos cartográficos de toda naturaleza, ¿no? Ya podemos ver una fotografía satelital, ya podemos ver la realidad, ya podemos ver el territorio tal cual es, sin nubes. Esta imagen es de Google Earth, todos estamos familiarizados con ellas, y aquí vamos a utilizar esta imagen para poder explicar de una manera más clara cómo se dio ese desarrollo y esa historia postal. Para eso tengo que señalar que esta parte del Virreinato de Nueva España estaba concentrado principalmente en lo que era el altiplano mexicano, por razones de temperatura, por razones de salud, o sea, lejos de enfermedades tropicales, pero más importante porque sobre el costado occidental de este altiplano, en lo que es la Sierra Madre Occidental, está delimitado por la Sierra Madre Occidental de un lado, por la Sierra Madre Oriental del otro, y por la Sierra Madre del Sur hacia abajo. Aquí fue donde se encontraron los yacimientos de oro y principalmente plata. Desde la época colonial al presente, México nunca ha perdido su posición como el productor de plata número 1 en el mundo. Tenemos esa bendición de contar con grandes, enormes yacimientos de plata, tal vez no tan concentrados como el Potosí en Bolivia, pero sí muy distribuidos a todo lo largo de esa cordillera. Y eso los españoles no se tardaron nada en detectarlo. Otra cosa que la exploración española descubrió fue una fuente muy importante de carbón mineral
en lo que es esta zona que estoy aquí sombreando con negro, en áreas áridas o para fines de talleres, de hornos, etcétera, la madera no es tan común conseguirla como, sobre todo en la parte norte del país, como en otras partes del mundo. Entonces el uso de carbón mineral para mantener fuego, para cocinar, para hornear, para fundir, fue vital. Entonces ese carbón fue muy importante. Ya más adelante, en las últimas décadas de la colonia, se descubre otro yacimiento muy importante de plata en esta zona que le estoy señalando ahora. Y otro recurso natural que en época de la colonia no era algo por lo cual alegrarse, era algo por lo cual había que maldecir, era básicamente el gas y el petróleo. En el caso del petróleo, en Nuevo Santander, en Tamaulipas, resultaba una pesadilla para esos colonos que llegaban y se encontraban que en el lugar donde pretendían asentarse estaba lleno de fosas de brea, que no servía para nada. Entonces, eso en épocas coloniales no tuvo ninguna importancia, al contrario, fue un detrimento para la economía en esos años. Ahora sí, vamos a hablar de los asentamientos que se dieron en el norte del país, en el noreste del país, en las provincias internas de Oriente. Y para esto voy a tomar dos criterios. Número uno, la fecha de fundación, que es básicamente cuando se instala el cabildo, la alcaldía. Y número dos, que hayan tenido oficina postal en algún momento de la colonia, no después de la colonia, en la colonia. Existen otros asentamientos que no voy a poner aquí para no tapizar demasiado el mapa, pero me voy a concentrar en esos dos factores, el que haya un ayuntamiento y el que haya un servicio postal. El más viejo de todos los que los españoles fundaron es el puerto de Tampico, en la desembocadura del río Pánuco. Lo estamos viendo con una estrella azul ahí en la parte inferior. Era fácil, era simplemente llevar esas carabelas o esos barcos, esos galeones hacia el norte, llegar a otra desembocadura del río, internarse tantito y dejar un asentamiento. Y este asentamiento fue como se diría en términos militares, una cabeza de playa que permitió el ingreso a esta zona de exploradores, de todas esas campañas que se hicieron para descubrir que había en estas tierras. Cuando se descubre ese carbón mineral en el norte de lo que sería el virreinato, inmediatamente cobró importancia el tener eso controlado, y de ahí nace Monclova en el año de 1575 por el carbón mineral. A ver. Y tenemos a continuación el caso de Saltillo. Saltillo cobró importancia, fue importancia estratégica. Y aquí es donde vemos la foto que nos hace ver. Aquí, por ejemplo, vemos un corredor aquí entre las cordilleras a Saltillo. Hay otro corredor por acá que llega a Saltillo, y aquí vemos inclusive la ladera que baja hasta Monterrey para bajar del altiplano mexicano a las tierras bajas de las provincias internas de Oriente. Entonces, Saltillo siempre ha sido un punto clave hasta estos días en el transporte en México. La primera población en el nuevo Reino de León, que alcanza esos puntos que les dije de la alcaldía de Correo, fue Cerralbo, que se fundó en 1582.
en este lugar, ya un poquito lejos de las montañas. El problema es que ahí estuvo muy expuesto a ataques de tribus salvajes, por lo que Monterrey, que estaba un poco más resguardado acá entre, cuando menos estaba a un lado de las montañas, habían dos flancos por los cuales no podían ser atacados, entonces Monterrey vino quitándole lo que es el gobierno del reino del Nuevo Reino de León, y más tarde la provincia del Nuevo Reino de León. Aquí en este corredor justamente se encuentra un oasis donde hay suficiente agua y que permitió en su momento sembrar las primeras vides, las primeras uvas en Nueva España, donde se dio la primera concesión para la elaboración de vino, y de ahí el nombre, Parras. Es clarísimo, estamos hablando de uva. Y fíjense aquí, fíjense este salto, por eso puse este alto. Estamos hablando de 1554 Tampico, y vean este salto aquí, hasta 1674. Ese salto de 170 años, ¿a qué se debió? ¿Por qué? Pues simplemente porque la fase de exploración ya había terminado, y ya los españoles ya estaban informados que en esa zona no había oro, no había plata, de que las tierras eran pobres, que el clima era bastante inclemente. Entonces, pues simplemente los peninsulares que llegaban o que alcanzaban a llegar, porque también la inmigración se limitó algo, pues ya no venían a esta área porque sabían que aquí iban a batallar mucho. Eso no quiere decir que en esta zona no hubiera españoles. Esta zona estaba salpicada de caseríos, de pequeñas aldeas, de familias regadas por toda esta área de españoles que llegaron buscando hacer fortuna durante este periodo, y ahí se quedaron porque ya no tuvieron otra opción. ¿Y qué pasó? Empieza un crecimiento orgánico. Ese caserío, esa aldea, esas 6 familias se hicieron 12. Esas 12 familias se hicieron 24. Esas 24 familias se hicieron 48, y así nos podemos ir exponencialmente para comprender por qué se tardó tanto el desarrollo en esta parte del país y por qué hasta el fin de la colonia esta parte estaba muy escasamente poblada. Fíjense cómo todo el crecimiento está centrado alrededor de todo lo que es el área carbonífera. Aquí tenemos a Candela en 1690, Río Grande, a las riberas del río Bravo, del Río Grande, en 1701. Seguimos dentro de la mancha del carbón. Aquí obviamente fue un factor importante el hecho de que tenían al río al lado para fines de agricultura. Y este valle en el Nuevo Reino de León, pegado a las montañas, por fin alcanzó un desarrollo orgánico suficiente como para permitir el crecimiento de esas pequeñas poblaciones, de esas villas, porque esta zona sí está muy bendecida con manantiales y pequeños arroyos, pequeños riachuelos que bajan de las montañas y permite una agricultura más intensiva. Pero fíjense el salto que hubo en el Nuevo Reino de León, desde Monterrey de 1596 a 1701, 105 años. Se tardó otra población en alcanzar un nivel de desarrollo suficiente para tener su propia alcaldía. Lo siguió muy pronto ahí Linares, dentro de esa misma franja. Aquí inclusive la vemos verde. Y aquí es donde hacen su aparición las misiones evangelizadoras de las diferentes órdenes, que ya a estas alturas del proceso de colonización ya se les apoyó para llegar a los extremos más lejanos del virreinato con el fin de llevar
la palabra de Dios o con cristianismo a esas tribus de salvajes que veían a sus ojos. Entonces, esto también, eso si lo vemos desde un punto de vista así muy pintado de rosa, tiene su lado oscuro, y ese lado oscuro es la política. Y la política, ¿cómo interviene aquí? Aquí interviene porque para estas alturas Francia e Inglaterra ya se estaban acercando mucho a Nueva España. Había que tomar posesión de estas tierras antes de que ellos se adelantaran. Entonces, las órdenes de frailes tenían toda su intención de cumplir su misión, pero no podían hacerlo sin un apoyo militar, y ese apoyo militar se los dio el gobierno virreinal con ánimo de asentar una posesión sobre esas tierras tan lejanas y parar el avance de los franceses y de los ingleses. Un fenómeno similar se dio en California con todas las misiones que se abrieron a lo largo de la costa. En aquel sentido, pues eran los rusos, eran los ingleses, aquí eran los franceses y los ingleses. Seguimos con más pueblos mineros de carbón, Santa Rosa, y fíjense nada más lo que tardó Nuevo Santander en desarrollar un crecimiento lo suficiente como para empezar a abrir otras alcaldías. La villa de Jaumabe tuvo su alcaldía en 1744. Si vemos que la anterior era Tampico en 1554, son 190 años. México ha sido México por un poco más de 200. Eso casi es lo que se tardó Nuevo Santander en hacer que su población detonara a estos niveles. ¿Y por qué? Porque pues es un área muy caliente y también sujeta a enfermedades tropicales que había que combatir, y entonces el crecimiento de estas poblaciones tardaba más, la gente se moría más, en pocas palabras. Y aquí ya vemos que ese crecimiento orgánico se sigue dando en Altamira en 1749, San Fernando en 1749, los frailes seguían trabajando, en 1749 se había Revilla, 1750. A Revilla yo le tengo un aprecio muy especial. No podría decir cariño porque no la conozco y ni la podré conocer porque no les voy a decir por qué. Pero aquí fue donde mi tatarabuelo, José Antonio Báez de Benavides, se asentó llegando al Nuevo Mundo. Él venía de las Islas Canarias y aquí hizo su casa. Y de ahí, en línea recta paternal, viene la línea de mi familia. Entonces, esta villa, pues, le tengo un especial cariño. Pero lo que les decía, mi familiar, el que me tiene hoy aquí hablando con ustedes, llegó en 1596. Y vean lo que tardó la villa en llegar a nivel de alcaldía, 1750. Eso era lo que le decía, que les comentaba que no estaba despoblado esto, era simplemente, había que darle tiempo para que esas poblaciones se desarrollaran. Soto la Marina, fíjense, estamos hablando ya prácticamente todo de Nuevo Santander. Villa de Aguayo, 1750, el mismo año. Laredo, 1755. San Carlos, 1788. Matamoros, otro puerto más en el Golfo de México, en 1774. Esta población ya está en la frontera con Luisiana, ya los españoles ya habían llegado hasta allá para asentar su posesión y defenderla. Entonces no la pongo en el mapa porque está demasiado lejos, está en la frontera con Luisiana, muy lejos de Houston todavía, pero imagínense Luisiana más arriba y ahí es donde está Nacogdoches. Y finalmente Nava es el último pueblo que alcanza el nivel de alcaldía con oficina postal antes de la consumación de la independencia. En 1801, 20 años antes de la consumación.
Esto lo pongo aquí nada más porque hay un pequeño punto que aclarar ahí, porque hay dos poblaciones muy cercanas en San Carlos. Una se llama Santander justamente y la otra es actualmente la Villa de Jiménez, el- la, la ciudad de Jiménez y, y la de San Carlos. Pero en el momento que estamos hablando, San Carlos era la capital de esta provincia y aquí está la prueba documental de que lo era. De estas poblaciones que tengo aquí con círculo amarillo, ahora sí hablando y entrando al tema de historia postal, no se conoce nada. Sabemos que existieron oficinas postales por referencias, por, por reportes, pero al día de hoy no ha aparecido ninguna pieza del periodo colonial que ilustre cómo se manejaba la correspondencia en estos lugares que tengo aquí con círculo amarillo. Aquí en el caso de San Carlos lo tengo de los dos colores, porque como les dije, son dos villas, dos pueblos muy cercanos, San Carlos y Santander. Entonces, de uno sí conocemos una marca postal, pero de San Carlos no. Entonces, ya viéndoles, espero no haberlos dormido, habiéndoles dado un repaso de lo que era la población, pues ahora nos toca ver rutas. ¿Cómo se comunicaban estas poblaciones entre sí? De la ruta Veracruz a México, tenemos que acordar, tenemos que tomar en cuenta, tenemos que tomar nota de que de todos los virreinatos en América, el virreinato de Nueva España era el único que no tenía su metrópolis junto a la costa. En el Perú estaba Lima, en Buenos Aires estaba el Río de la Plata. En el caso de México no. Hay muchos kilómetros entre Veracruz y México, entonces ese camino era de vital importancia para mantener el virreinato. Después de ese, que era la columna vertebral, bueno, el ente, la arteria que le daba vida a lo que era el virreinato, la que le sigue en importancia es esta, la carrera de tierra adentro. Esta la pongo prácticamente llegando a Nuevo México, pero no creció tan rápido. Esta fue paulatinamente moviéndose hacia el norte conforme se iban descubriendo más yacimientos de oro y más yacimientos de plata. Pero ya se las pongo completa, llegaba hasta Nuevo México. ¿Cómo llegaban a esos yacimientos de carbón mineral a Monclova? Llegaban por esta ruta y aquí es donde esta foto de Google nos lo hace ver muy claro cómo era el recorrido para llegar a Monclova. Igualmente, esa travesía a Cerralbo eventualmente llegó a Matamoros, donde estaba otro puerto en la época de la colonia y otra vía de acceso al mar. De Monclova también partía otra hacia las remotas poblaciones, villas que estaban en Texas. Esa es la ruta que seguían. Monterrey conectando las otras villas hasta Linares. La de Tampico a San Fernando y a Soto la Marina, donde había un pequeño puerto y donde empataba con la que bajaba a Linares. Esta, aunque la pongo abajo en la lista, fue un camino que se estableció muy temprano porque conectaba a San Luis Potosí con Tampico. Entonces, este sí estaba en operación muy temprano durante los años del virreinato. En los últimos años del Correo Mayor, el gobierno del virreinato le pidió justamente al Correo Mayor que estableciera una ruta directa a Saltillo y Monterrey, que no tuviera que pasar por Zacatecas, que se fuera directo. La contestación del Correo Mayor fue que no era posible porque no había postas suficientes
para hacer que esto fuera posible y mantener mulas y que sería muy costoso. Poco valió esa queja porque pocos años después el correo mayor desaparece y es absorbido por la renta de correos, por la renta real, la renta de la corona. Tenemos la travesía de Nacogdoches arriba, no sé si se alcance a ver, que es la que llegaba hasta Luisiana. Y había, claro, sus travesías secundarias, que más que un servicio establecido. A ver, ¿alguien cierra el micrófono? Ok. Esas funcionaban por contrato o encomienda. Ya al final del siglo XVIII se quiso poner control en los territorios del norte y combatir más eficientemente a las tribus apaches, comanches, todo lo que vemos en las películas del oeste. Y para ello se nombró a un capitán militar de todas las provincias del norte, no nomás de las provincias internas de Oriente, también las de Occidente, que básicamente Sonora, Sinaloa y Baja California. Esta persona fue Teodoro de Croix, que, que hizo una labor brillante y, por supuesto, lo primero que hizo fue comunicar toda el área que él tenía bajo su responsabilidad y estableció una ruta mensual que iba básicamente desde el Pacífico hasta el Golfo de México una vez por mes. Tenemos el itinerario, aunque no aclara cómo llegaban de Chihuahua a Monclova. Hay quienes creen que se venía por acá, por arriba, por el río, y bajaba a Monclova. Yo dudo mucho eso porque esta parte es totalmente despoblada, entonces no era fácil llegar al río desde Chihuahua. Tal vez una ruta más fácil hubiera sido a través de Saltillo, o ya parece entonces llegar a los oasis, a las ciénegas que estaban localizadas en este lugar donde sí había agua, sí había poblaciones, y de esa manera llegar a Monclova. Se establece en 1779. Fue tanto el éxito de Croix que su reputación creció tanto que de aquí pasó a Perú como virrey. Así de ese tamaño fue el éxito. Del norte de la Nueva España se fue al Perú en calidad de virrey. Las tarifas, esto lo vamos a ver rápido, no tiene mucha ciencia. Las provincias internas tenían una tarifa más alta que el resto de la Nueva España, por las distancias, por el costo de tanto caballo, tanta mula, en fin. Entonces, mientras que en prácticamente toda Nueva España la tarifa para una carta sencilla y hasta media onza eran 2 reales, acá era 50% más, eran 3 reales. La de 4, acá eran 5, la de 6, para las cartas de hasta 1 onza, eran 7, y a partir de 8 ya se homogenizaba la tarifa. Eso vamos a tenerlo presente ahorita que empecemos a ver ya las piezas. Y ahora sí viene la parte divertida. Esta es una litografía del puerto de Tampico. Es un puerto que estaba dentro del río. Estamos viendo pues, una imagen tropical. Ese era el clima. Ese es el clima de Tampico. Fue muy importante cuando empezó a extraerse petróleo y en su momento durante la Primera Guerra Mundial fue tan importante el mantener ese control norteamericano sobre el puerto que inclusive llegaron los americanos y por un periodo de 6-7 meses tomaron control del puerto para asegurarse de que ese petróleo no dejara de fluir durante la Revolución Mexicana. Pero ya me estoy saliendo de tema. ¿Qué conocemos de Tampico? Tenemos varias marcas postales. Este que vamos a ver es de 1818. Se conocen 2, aunque realmente fueron 3.
todas son extremadamente raras. Todas estas valoraciones las estoy tomando del libro de Tizón, de las marcas de la prefilatélica de la Nueva España. ¿Por qué digo que hay una tercera? Porque justamente esta carta, entre paréntesis, para aclararles, esta fecha que pongo arriba del texto es la carta más antigua que se conoce. Esta fecha que pongo acá es la de la pieza que estoy mostrando. Esta carta, este envuelto que estoy mostrando, en el reverso trae un estampado seco que se lee muy claro, Franco en Tampico, y es distinto al otro Franco en Tampico que viene reportado. Por eso me atrevo a hablar de una tercera marca. Y como esto es lo único que se conoce, también sigue igual de extremadamente raro. Vamos a seguir en la lista con el caso de Monclova. Aquí tenemos una vista de Monclova y pueden ustedes apreciar pues, lo básico de lo rudimentario de las construcciones. La ausencia de madera se ve claro, son casas de sillar muy sencillas, muy básicas, que llamarían en la actualidad inclusive tal vez minimalista. Esta carta de Monclova es fabulosa. La más antigua es de 1807. Aquí esta la fechamos en 1810, gracias a la información que contiene sobre la persona a la que va dirigida. Esta cancelación es la de las 3 R's, la de franqueado en Monclova. Pero a mí me encanta esta carta porque en la solapa del envuelto, con un pedacito de grafito del carbón ahí que se manejaba, el que escribió la carta o alguien ahí se tomó la molestia de hacer estos retratos de naturaleza militar. No sabemos quiénes son esas personas, pero es interesante ver que en la solapa trae estas figuras hechas pues, con lo que debió de haber sido un lápiz muy primitivo. Seguimos con Saltillo. Tenemos una foto más reciente. Aquí vemos Saltillo cómo tiene a las montañas a sus espaldas. Este cañón que se ve acá en la extrema izquierda es uno de los 2 pasos que hacen importante a Saltillo. El otro es el de Zacatecas que viene por acá. Y aquí vemos el tipo de vegetación que dominaba y que, sin embargo, escurrimientos, manantiales y pozos permitían una agricultura de supervivencia que permitía alimentar y hacer que esta ciudad se desarrollara. Aquí tenemos esta carta de 1813, otra vez aproximado. La más vieja que se conoce es de 1805. Las 2 marcas que se conocen, franquearon Saltillo y Saltillo, son muy raras, 3 R's. Y esta la presento esta noche porque tiene la peculiaridad de que se quiso pasar de listo la persona que lo envió porque va dirigida al gobernador, pero sin embargo es un particular. Entonces en el correo se la rechazan como real servicio y cobran la tarifa de 3 reales. Ha de haber sido interesante ver el coraje que hizo en su momento. Tenemos el caso de Cerralbo. Aquí no se conoce nada, pero vemos una vegetación ya un poco más densa. Sin embargo, este tipo de vegetación no permite la agricultura, es más bien un tipo de ganadería de pastoreo que es ideal para las cabras. Y es por eso que hasta el día de hoy el plato regional por el que es conocido Monterrey es el cabrito. La cabrita recién nacida, rostizada a las brasas, básicamente. Enseguida tenemos a Monterrey. Esta es una litografía de la Guerra Mexicoamericana. Aquí tenemos al ejército americano a punto de atacar Monterrey.
Monterrey es lo que vemos aquí en la distancia. Aquí tenemos a la Ciudadela, que es donde estaba acuartelado el ejército mexicano. Y aquí tenemos el Palacio del Obispado. Y esta parte de aquí es donde se ve el cañón que baja de Saltillo. Ya como dato de trivia personal, yo nací en la ladera de en el hospital está aquí en la ladera de este cerro. Y ahorita les estoy hablando más o menos de la ladera de esta montaña aquí. Pero en fin, este es una vista del Monterrey de entonces. Y aquí les presento una carta interesantísima de la cual podría hablar toda la noche. Pero les voy a dar los datos principales. Es básicamente una de 4 cartas que conozco, ahí debe haber unas más, de correo entre Norte y Sudamérica en la época colonial. Conozco 2 me ha tocado ver imágenes, esta es una de las que tengo, es la que tengo, va dirigida a Lima, desde Monterrey, y está fechada en marzo de 1821, que es una fecha extraordinaria porque la consumación de la independencia fue en septiembre de 1821. Aclara la persona que escribe esta carta, va dirigida a su hermano en el comercio de Lima, en atención al comercio de Lima, que la carta tenía que ser dirigida por San Blas. ¿Por qué por San Blas? Porque Acapulco no estaba disponible. Y aclaraba que al Perú debía entrar por Paita. En esta carta, y esta es la tarifa correcta de 4 reales a Sudamérica, en esta carta este hermano se queja de que está atascado en Monterrey, está frustrado porque no conoce lo que está pasando en España, no conoce lo que está pasando en México, en la Nueva España, no puede salir de Monterrey por la inseguridad de los caminos, la insurrección, y está frustrado y le escribe a su hermano quejándose de eso. Y si el hermano supiera las condiciones en que probablemente estaba viviendo su hermano en ese momento en Lima, yo creo que no se hubiera quejado. Esta marca de tránsito de León es León, Guanajuato, no es León, Nicaragua. Son marcas muy similares, pero de medidas distintas. Es otro misterio curioso que tanto una marca de León, España, como León, México, como León, Nicaragua, sean tan similares. Pero las medidas son distintas. Y esta es definitivamente León en Guanajuato. Hablando de parras, aquí tenemos una vista de esas parras. Y tenemos aquí un ejemplo de un vino que se produce hasta la fecha por una vitivinícola que es la heredera de toda esta tradición. Lo dice en su gama alta de vinos desde 1597, y como parte de la etiqueta es una reproducción de la cédula real donde se autoriza el establecimiento de ese viñedo, esa elaboración de vino. No es un vino malo, pero es un vino caro, y por la mitad de precio puedes conseguir un vino de esa misma calidad, o tal vez un poco mejor de Argentina o de Chile. Pero bueno, tenemos nuestros vinos todavía de herencia. De Parras, tenemos esta carta de 1801, no sé si sea la que tomó Tizón como referencia, para poner que la más antigua conocida es de 1801, se conocen 2. Estas son las 2 marcas, la de Franca en un cuadro y la de Parras. La de Parras la cataloga como 3R y la de Franca en el recuadro como extremadamente rara. Es una carta oficial, Real Servicio. Ahí ven ustedes al gobernador militar, va dirigido a Monclova, de Coahuila. Aquí nunca se usó Nuevo Santander. En el caso de San Buenaventura, vean ustedes este panorama tan desolador. Esta es una foto no muy vieja. Imagínense ustedes
allá en 1820, ¿cómo debe haber lucido esta pequeña población en medio de la nada? Con el sol que arde en verano y con un frío que congela en invierno. El hecho de que conozcamos esta carta, que no viene reportada en Tizón, que podemos ubicar más o menos alrededor de 1820 y que es la única conocida con la marca de San Buenaventura, tasada con los 3 reales, va dirigida a Chihuahua. De aquí iba acá. ¿Qué ruta siguió? Eso podríamos discutirlo también en su momento. En el caso de Río Grande, perdón, en el caso de Candela. El caso de Candela, no soy yo, no soy yo, es alguien que a lo mejor es algún primo distante o alguien que se me asemeja en algo, no soy yo. Bajé esta foto de internet para mostrarles una foto panorámica de cómo es esa parte del estado de Nuevo León, es una parte más árida. No estoy seguro si esto es Lampazos o Candela, si no es uno de estos dos, pero lo que me interesaba más es que vieran ustedes el tipo de clima que existe en la zona. Aquí sí hay cartas. Desgraciadamente no tengo ninguna imagen para mostrarles, así que me voy a tener que consolar con mostrarles la marca postal. Una característica de las marcas de Candela es que para elaborar la tinta usaban el agua de la localidad y es un agua súper ácida. Y eso ha causado que toda la correspondencia sobreviviente de Candela, tanto de la colonia como de Prefilatel, inclusive ya entrando en periodo filatélico, todas muestren quemadura de tinta por el tiempo transcurrido. Tizón la marca como RRR, yo todavía no me ha tocado toparme con ninguna de ellas. Ahora sí, la de Río Grande. Esto es lo que un presidio en las provincias internas de Oriente esta era la distribución de lo que ese presidio comprendía. Y básicamente, pues era una pequeña capilla, un almacén, cuarteles, el cuartel, una caballeriza, en fin, esto era el lugar donde las tropas hacían guardia para proteger la zona. Aquí ya vemos, ya empieza la vegetación a ser un poquito más densa, ya los arbustos ya empiezan a formarse en árboles. Conforme nos vamos alejando del trópico de Cáncer, se empieza a poner más verde y alto la vegetación. Aquí tenemos esta carta de 1812. La más antigua conocida es de 1803 y esta es la única que conocemos. Están los 3 reales y también va a Monclova. En el Valle de Pilón. Valle de Pilón es esto. Aquí vemos lo verde que es el actual Montemorelos. Y eso se lo debemos a todos esos riachuelos, todos esos pequeños arroyitos que bajan de las sierras y que permiten que esta zona sea la zona citrícola productora de naranjas más importante de México, todo este valle que está aquí. De aquí sí se conoce correspondencia. Esta es la marca postal. La tiene David Brown. Algún día voy a chantajearlo para que me la venda. Pero el día de hoy es parte de la colección de David Brown y es una pieza extremadamente rara. Tal vez la que tiene David sea la única conocida, no sé, habría que preguntarle a Tizón y ya no está con nosotros. En el caso de Linares, vemos aquí una fotografía del siglo pasado, principios del siglo pasado, y aquí ya alcanzamos a ver un poquito la influencia anglosajona
en la arquitectura de esta parte de México, porque esta iglesia con este capitel aquí no es español de ninguna manera. Entonces, este frente clásico, ahorita se me escapa el nombre técnico de lo que es el frente de la iglesia, nos señala que esta población tenía mucha influencia de la parte tejana. Aquí tenemos una extraordinaria pieza, es una carta, tiene que ser de 1809, dado que trae una marca patriótica de las 5 que se conocen en México. Es la única conocida, y también trae la otra marca de Linares. La más antigua de Linares se conoce en 1800, esta es la única conocida, no viene reportada en Tizón, y esta la marca como con 2 R's de rareza. Seguimos en el caso de Béjar. Aquí no me voy a extender demasiado porque ya en su oportunidad, en la charla de Yamil, tuvo oportunidad de hablar profundamente sobre el correo en la parte americana de la parte que actualmente es americana de lo que fue el virreinato de la Nueva España. Baste mostrarles aquí una carta fechada en 1809. Se conocen 2 marcas, esta es la de Franca, en Béjar. Las 2 son muy raras, es una carta oficial, Real Servicio, también dirigida a Monclova. Santa Rosa, aquí es otro oasis en medio del desierto, es actual Musquis. Aquí tenemos otra donde existe una conocida en 1820 y tenemos esta que es distinta. Esta no es reportada y probablemente sea única también. Aquí lo interesante de esto es el porte. ¿Por qué 4? ¿Por qué no 3? Bueno, es que es un peso doble. Bueno, pero si es un peso doble debería ser 5, no 4. ¿Por qué es 4? Porque transitó por la ruta de Croix. Y la ruta de Croix cobraban 4 reales por una carta de peso doble. Entonces esta carta que iba de aquí a Monclova, esta persona, con tal de ahorrarse 1 real, prefirió esperar a que viniera el mensajero, el cartero, la estafeta de la ruta de Croix, y pagar 4 reales en lugar de 5 reales. Entonces esto lo hace muchísimo más rara esta carta también, porque no me ha tocado ver otra con porte de tarifa de Croix. La villa de Jaumave, aquí ya nos acercamos al Golfo, a la humedad del Golfo. Empieza una vegetación mucho más densa, más cerrada. En las laderas del cerro es inclusive los famosos bosques de niebla. Y aquí tenemos una de las muy raras conocidas, la más vieja que reporta Tizón es de 1817, sin embargo, esta la podemos fechar alrededor de 1810, otra vez por los datos de a quién iba dirigido. Y aquí lo extraño es que esta carta se tasó con 2 reales. ¿Recuerdan en un principio cuando les dije que esas fronteras entre una provincia y otra, entre una intendencia y una provincia, eran más fluidas de lo que la persona que hizo el mapa lo representa? Esto es un ejemplo. Esta oficina la están tomando como si ya no estuvieran las provincias internas de Oriente, cuando políticamente debió de haber estado. Sin embargo, fue la tasa que se le aplicó a esta carta dirigida a Ciudad de México.
Altamira. Altamira, el problema con Tampico es que es un puerto fluvial, está localizado en la desembocadura del río Pánuco. Eso hizo que en la década de los 70, de 1970, se empezara a hacer una labor de infraestructura muy, muy importante para tornar a esta población. Aquí vemos una postal bastante vieja, probablemente sea de finales de los años 50, principios de los 60. En la actualidad, este es el quinto puerto en manejo de carga en México. Ese es el resultado de esa infraestructura que se le dio para manejar carga y desahogar al puerto de Tampico de esa desembocadura del río, sacar todos esos buques de carga fuera de ahí. Aquí tenemos esta carta del puerto de Altamira. Supongo que esta fue la que se tomó como referencia porque los años coinciden, 1818, 1818. Esta es la única marca que se conoce y la marca Tizón como extremadamente rara. Entonces, tal vez esta sea la que tomó para hacer ese listado. Aquí vamos a tocar, y voy a enseñarles nomás una imagen rápida de San Fernando. Aquí tenemos esta situación. Viene esta marca de San Fernando reportada en Tizón. Sin embargo, logré en algún momento hacerme de esta pieza. Esta pieza es interesante y a primer vista viene el 3 y uno dice, no, pues es de las provincias internas de Oriente, es la tarifa que corresponde. Porque una carta de peso doble sería 4, una carta de peso sencillo sería 2, una carta de peso sencillo en las provincias internas de Oriente son 3. Y a la hora de que uno lee aquí San Fernando, inmediatamente dice, pues San Fernando en Santander, San Fernando en Tamaulipas. Sin embargo, donde empieza a hacer ruido es hacia dónde va dirigida, hacia Ciudad Real. ¿Qué Ciudad Real? Es San Cristóbal de las Casas, está en Chiapas, en aquella época, en la Capitanía General de Guatemala. ¿Cómo va a ir una carta de un pueblo minúsculo hasta Chiapas en esa época? No es posible. Entonces, investigando un poco más, vemos que existe otro San Fernando en Chiapas, y este es el San Fernando donde se originó la carta, va dirigida a San Cristóbal, que es Ciudad Real, y hace sentido de que esa carta haya ido de aquí a acá. Y la tarifa de 3 reales, pues ya estamos entrando a tarifas de la Capitanía General de Guatemala, y hasta donde tengo entendido, ese era un real adicional que se cobraba en la Capitanía. Y eso es la razón por la cual ese 3 está ahí. No conozco la pieza que Tizón usó para listarlo, así que supongo que debió tener su base para ponerlo en Nuevo Santander. Ahora subimos a Bahía, en Texas otra vez. Esta es una vista del fuerte, del presidio reconstruido. Esta pequeña casa que también ha sido reconstruida, fue reconstruida por el gobierno de Texas. ¿Por qué? Porque ahí fue donde nació uno de los héroes mexicanos más grandes, que es Ignacio Zaragoza, que fue el general que dirigió las tropas mexicanas en la batalla del 5 de mayo en Puebla, en la que derrotamos a los franceses. Y tal vez el hecho de que Ignacio Zaragoza haya nacido en Texas y que, si lo ponemos en términos actuales, hubiera sido un mexicoamericano, sea la razón por la cual el 5 de mayo es una fiesta importante para los mexicoamericanos, porque muchos se confunden y piensan que el 5 de mayo es el día de la independencia de México, y no lo es el día de la batalla de Puebla. Esta pudiera ser una razón, porque el héroe de esa batalla fue un tejano, Ignacio Zaragoza.
Esta carta está fechada en alrededor de 1820, va dirigida a San Antonio, a Béjar, con los 3 reales que debemos estar esperando. Ya usan como remitente, por cierto, Goliat, pero eso ahorita no me voy a extender. Se conocen 3 marcas, todas son catalogadas como extremadamente raras. Ya me voy a ir más rápido, no se apuren, ya voy a acabar. Aquí qué lástima, qué lástima. Esto es por lo cual nunca voy a poder conocer la tierra de mis antepasados, porque al día de hoy está en el fondo de esta presa, es la presa Falcón. Esa villa se inundó y ahora está bajo las aguas. No sé qué hubiera pensado mi tatarabuelo si llegara hoy y viera esto en el lugar donde se asentó. En el caso de Sotolamarina, esto es más bien un puerto de pescadores, más que un puerto de alta mar. Sin embargo, ha servido como punto de desembarco y hay 2 episodios históricos muy importantes en México, en los cuales los personajes involucrados desembarcaron aquí. Uno fue Francisco Javier Mina, desembarcó aquí, era un peninsular que llegó para luchar en favor de la independencia, desembarcó aquí con las fuerzas de mercenarios que traía, y el otro fue el primer emperador de México, Agustín de Iturbide, cuando quiso regresar al país a ayudar a combatir a los españoles que estaban también tratando de reconquistar el virreinato, y pues se encontró que había un orden de aprehensión en su contra y fue apresado más adelante, pero aquí fue donde desembarcó. No se conoce nada de Correo originario de aquí. Aquí tenemos la villa de Aguayo, es la capital actual de Tamaulipas, por eso estos edificios que ya reflejan un poco más de poder económico. Esta es la capital actual de Tamaulipas, del estado de Tamaulipas, y podemos ver en el horizonte las montañas, estas importantes sierras, que es el obstáculo natural para subir al altiplano mexicano. Y es cruzar todo esto, no nomás cruzar estas sierras, cruzar todo esto. Aquí sí hay correspondencia, es esta. Otra vez nos topamos con otro 2. Aquí vemos que esa lengüeta de esa confusión sobre los límites de la provincia alcanzaba a llegar tan al norte como la villa de Aguayo, para cobrar 2 reales en esta carta dirigida a Ciudad de México. Esta es la única marca conocida y también extremadamente rara. Otra vez, podemos echar en 1820. Y ya estamos terminando, nos vamos a ir muy rápido porque de estos hay muy poco material. Tenemos el caso de Laredo. Laredo, después de la Guerra México-Americana, quedó del lado tejano. Los que no quisieron quedarse en Laredo, Texas, se cruzaron y nació Nuevo Laredo del otro lado del río. Hoy es el primer cruce comercial entre México y Estados Unidos. Uno no puede creer la cantidad de carga que pasan por todos los puentes que se han hecho a lo largo de este río en esta frontera. Pero no conocemos ninguna correspondencia hasta época prefilatélica de México. San Carlos, aquí encontraron plata, fue un yacimiento muy pobre, pero sin embargo en ese año de 1766 produjo suficiente plata como para atraer un buen número de mineros y que la capital se haya recorrido ahí. Esa población cercana de Santander sí tiene una marca postal, no se las puedo mostrar, no la tengo, no tengo una imagen, pero fue esta. Se conoce solamente esta marca, 1803, y también es extremadamente rara. Matamoros, no conocemos nada, es el mismo caso. Aquí tenemos una vista de este lado tejano hacia Matamoros en México. Esta población tuvo mucha importancia durante la Guerra Civil Americana.
nacogdoches. Esto fue una imagen que pude conseguir de vieja. Aquí sí hay piezas y aquí no tengo yo la imagen, pero me remito al libro de Yamil, ahí viene ilustrada. No tuve oportunidad de escanearla para ponerla aquí, pero sí es una pieza muy, muy rara y Tizón la ubica en 1817, pero Yamil tocó esto mucho más extensamente y a detalle en su charla, así que no voy a repetirlo. Y finalmente, pues Nueva, donde no se conoce nada, y termino enseñándoles una imagen de Nueva, actual Ciudad Acuña, en el estado de Coahuila. Y ese es un panorama de las provincias internas de Oriente, de su historia postal. Espero no haberlos aburrido y no me queda más que darles las gracias por su paciencia y les dejo esta bibliografía por si quieren documentarse un poco más al respecto. Gracias, Jaime. Un poquito árida, extensa, pero quise cubrir. O sea, fue bastante ingenuo de mi parte el pretender dar esta charla en 15 minutos en Madrid, o sea. Pero lo hiciste. No, mira, no he querido ver el video para no ver el ridículo que debe haber hecho. Pero ustedes pueden medir, claro, allá no enseñé las imágenes de cada pueblo, pero aquí como el tiempo no nos lo corta Henry, entonces pues sí aproveché para poner imágenes de cada lugar y pues poder ubicarlos a ustedes y que tengan una idea de la naturaleza de cada villa. Fantástica presentación, Jaime, gracias. Mientras esperamos otras preguntas, yo tengo dos preguntas. La primera es de alto riesgo y cuando vimos esa foto que tú dijiste que no eras tú, es bastante parecido a ti, con gorrito, así que está bien camuflado. Mira, te voy a decir algo. No pensaba tocarlo, pero lo voy a decir. En México tenemos fama, acá en el noreste, de que nos casamos primos con primos. Eso se refleja también en el hecho de que, por ejemplo, a los amigos de mi papá, a los amigos de mi padre, aunque no sean de la familia, yo me refería a ellos como tíos. Oye, tío, simplemente por el hecho de ser amigo de mi padre. Claro. Entonces uno dice primos con primos. Bueno, es que tenemos que entender que no había otra. O sea, era tan escasa la población en esas épocas que no tenías grandes opciones para escoger a la hora de casarte y formar una familia. Entonces, siento yo que de ahí viene esa fama de que acá nos casamos con primos, pero obviamente ya desde que llegó el ferrocarril, mejoraron las comunicaciones y empezó la migración, la migración interna dentro de México, pues eso ya no tiene nada de cierto, ¿no? Y de hecho de Monterrey ya tiene población de todos los rincones del país, ¿no? Claro, se ve así. Lo que me llamó la atención también fue de que parece que ese es un abismo, ¿no? Porque parece que es un slab de piedra con un... Y ahí que sigue, o sea, es el que se cae ya no la cuenta. No, es bien interesante porque es una meseta. Es un cerro truncado arriba. Okay. Y la única manera de acceder ahí es por un sendero con caballo con mula o con avioneta, porque los dueños de ese cerro arriba hicieron una finca Wow. en fin, pero es muy interesante, es particular, es privado, no se puede visitar a menos de que lo invite a alguien de ahí de la familia de los dueños. Entre paréntesis, un descendiente de esos dueños fue el dueño de Televisa.
Miguel Azcárraga Vidaurri, que es el tigre famoso que creó a Televisa. El Vidaurri es de ahí. Entonces él tiene sus orígenes ahí. Ahí está. En Lampazos, Nuevo León, que yo creo que es la población grande que se ve abajo. Es un pueblo bello. Y de hecho existe mucha correspondencia prefilatélica de ahí. Sí, la vista es impresionante. Mi segunda pregunta también es si es filatélica. Mostraste esa fabulosa carta que va a Lima en 1821, también cuando Perú se independiza y México se independiza. Una curiosidad, ¿México, todo México se independizó al mismo tiempo o hubo, como dice, una guerra de independencia y los territorios más, digamos, remotos fueron independientes posteriormente? ¿Cómo fue ese proceso? El proceso fue negociado. Cuando las altas esferas de poder vieron el caos político que había en España, decidieron que mejor solos que mal acompañados. En grupo se cambiaron de bando, toda la élite militar. Escogieron a Agustín de Iturbide como su vocero. Agustín de Iturbide negoció con lo que quedaba de la insurgencia. Llegaron a un acuerdo que es el plan de Iguala de las 3 garantías, donde se garantizaba que los españoles no se les iba a quitar la propiedad, ni se les iba a expulsar, etcétera, etcétera. Y posteriormente, cuando todo estaba negociado, se pasó a ratificar ese tratado de ciudad en ciudad. Entonces, eran ciudades que se anexaban al plan de Iguala, Mm, al Tratado de Córdoba, que fue, nombraron un virrey después de que se promulga la Constitución de 1812. Ese virrey alcanzó a enterarse probablemente en Cuba de que Fernando VII estaba derogando la Constitución. Él era liberal, llega a México y encantado de la vida, firmó el acta de independencia el virrey en Córdoba, Veracruz. Inclusive el acta de independencia que se firma más tarde, ya en septiembre, cuando se formaliza en Ciudad de México, él es uno de los firmantes del acta de independencia. ok. El Tratado de Córdoba es donde el virrey reconoce la independencia. Y en el acta de independencia, él es uno de los signatarios. Obviamente no se le reconoció la firma en España, pero pues demasiado tarde, ya no había un ejército suficientemente grande que pudiera llegar y volver a recapturar la colonia, ¿no? El virreinato. Interesante. Gracias. No sé si habrá preguntas por ahí para Jaime. Yamil. Te felicito, Jaime. Excelente, excelente material, fascinante historia, complejísima, muy buena presentación. Aparte de la carta esa maravillosa de Monterrey por vía de San Blas a Lima, que tú dices que se conocen dos, ¿conoces alguna otra carta al extranjero o del extranjero? He visto otra hacia Perú. Nada más que no, hace mucho tiempo que la vi, entonces no me acuerdo de los datos. Y hay dos de Venezuela a México que son las que yo conozco. Yo tengo una de esas dos. David tiene la otra. David Brown tiene la otra. Van de Caracas a México. No recuerdo si a Veracruz o a Ciudad de México. Pero ese es el correo que yo conozco. Debe haber algunas otras piezas, pero son muy, muy contaditas. Mm, O sea, 2 a Perú y 2 entrantes de Venezuela. Gracias. Mauricio. Felicidades, Jaime, por la charla, muy interesante. Con relación a las piezas que nos mostraste, a las que tú has tenido acceso, teniendo en cuenta que eran localidades tan remotas y que asumo que había escasez de muchos insumos, ¿estas piezas que nos mostraste son frentes o es la carta completa? Hay de todo. Ujú. Hay de todo.
Te podría, si me forzas a darte un porcentaje, te diría que el 60% son cartas, Ujú, el 30% son frentes ujú. y el 10% son envueltos. Ah, ya. Pero eso es así un cálculo muy aproximado. Ujú. Tendría que ser ya sentarme a hacer un cálculo ya más exacto. Pero más o menos por ahí te lo diría. Frentes certificados hay poquísimos. Ujú. Ah, ya. Muchas gracias. Es más de aquí, colonial, de provincias internas de Oriente, no hay. Ujú. ¿Sí, Yamil? Jaime, ¿puedes mostrar una de las últimas cartas? Me parece que de Bahía a Bejar, que va dirigida a Seguín. Seguín, bueno, había dos, el padre, Erasmo, y el hijo, Juan Nepomuceno. El hijo fue un héroe de la independencia de Texas, un tejano que luchó junto con los gringos por la independencia de Texas. No se le ha reconocido tanto, ves que va dirigida a Seguín Ujú. en Bejar, pero el padre era administrador de correos en la época colonial. El padre me parece que era Juan Erasmo Seguín, ¿ves? En la ciudad de Bejar, pero me parece que dice recibí Seguín, ¿no? Seguín era alcalde, fue alcalde y administrador de correos. Me parece que es eso lo que dice. Real de Seguín. Sí, así es. Sí, un personaje histórico famoso, ambos, ¿no? El padre y el hijo. Sí, Eric. Buenas noches, jóvenes. Una consulta. Es que, bueno, primero que nada, felicidades por la charla, Jaime. Excelente información. Pero cuando dices que tal vez solo hay una, dos reportadas de esa correspondencia hacia o desde el exterior, nada más para aclarar, ¿te referís a material? Hablamos de las de entre México y Sudamérica, o estamos hablando de cuando presenté. Tal vez México y Sudamérica, pensando en que es, creo que la referencia a la que hace Yamil con el ejemplo de la carta de Salima, Esa, esa, esas son las que yo conozco, no quiero decir que no haya más. sí, ok, A mí correcto. Es que me queda esa duda, porque siendo México una, em, este, un lugar tan importante y estratégico en ese preciso momento, bueno, desde antes, por supuesto, pero ya para ese momento además estaba todo ese tema de Iturbide y cómo a las repúblicas centroamericanas en su momento también estaban en el dilema de si participar o no del imperio de Iturbide. Pienso que probablemente en los archivos oficiales sí debe haber mucho más material, ¿verdad? Sí, Eh, sí, porque, mira, ahí estoy cometiendo un error. El error estoy cometiendo es que me estaba refiriendo a correo marítimo. Hay mucha correspondencia entre Guatemala y México, mucha. No te, y de Chiapas también. No te puedo mencionar ahorita de Honduras, de El Salvador, de Nicaragua, de Costa Rica, pero de Guatemala y Chiapas ciertamente hay mucha correspondencia hacia lo que hoy es México. Pero esa como fue correspondencia terrestre, ujú, esa entraba por mulas, entraba por camino, se venía por cordillera, se venía por tierras altas, sacando la vuelta a la costa para encontrar clima benévolo,
Entonces entraba de Guatemala a las tierras altas de Chiapas y luego pasaba a Oaxaca y de ahí subía, entraba al camino real de Veracruz a México y llegaba a México. Entonces ahí sí cometí el error de no hacer la distinción sobre Centroamérica, pero de Sudamérica a mí me ha tocado ver 2 cartas al Perú y 2 cartas entrantes de Venezuela. Pero de Colombia no, de Chile no, de Argentina tampoco. O sea, de Buenos Aires nada, no me ha tocado. No quiere decir que no existan. Correcto. Bueno, yo me refería a correspondencia con las provincias internas del norte del Oriente, ¿no? No de México en general, porque de Nueva España en general sí ya hay bastante correo marítimo. Y correspondencia de la Nueva España, Estados Unidos, sí hay. Uh-huh. Sí hay más correspondencia que Sudamérica. Ujú. Arnulfo. Hola, buenas noches a todos. Bueno, Jaime, yo felicitarte por la plática nuevamente, impresionante. Y, pues bueno, hoy invité a mi hija Regina, que también quiere saludarnos, que también está aquí. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por la plática, estuvo muy interesante. Gracias, espero. El hecho de que no estés dormida ya es premio suficiente para mí. Gracias nuevamente, buenas noches. Solamente una cosita ahí, Jaime, referente a las cartas dices 2 cartas de México a Perú. Las cartas de México a Perú son muy raras. Yo no conozco ninguna de Perú a México y conozco de ese periodo más o menos 4, pero extendiéndolo hasta 1850 más o menos, con una carta de Mazatlán. O sea, del 21 hasta el 50. Tú mencionas 2 cartas, yo conozco Jaime, sí. y 2 otras, es todo lo que se sabe. Me gustaría ver alguna al revés que no he conocido. De Lima a México no conozco ninguna. Bacal tenía una carta, no me acuerdo, de 1600, 1700, de la Inquisición de México preguntando sobre unas personas a la Inquisición de Perú. Esa la debes de conocer. Sí, y eso es lo interesante. Durante la época colonial se ven cartas. No sé si Julio César esté aquí, pero en la época colonial, obviamente, Lima recibía muchas cartas de todos lados, pero cuando empiezan las repúblicas, ahí sí prácticamente como que se rompe todo ese tipo de conexión. Pero esa carta que menciona sí la había escuchado. No la había visto, pero sí la había escuchado. Sí, no sé dónde está. Yo me la enseñé una vez. Yo tengo una carta de la Inquisición, pero no trata de eso. Trata sobre un proceso judicial que Sí, está sí, viviendo un fraile jesuita. me la mostró Bacal, es muy antigua, 1600, muy antigua. Y tenía también una de Juana la Loca, ¿no? Sí, estaban juntas esas dos. Sí. ¿Quién sabe dónde habrán parado esas cartas? Oye, Jaime, tienes un Bolafi tiene una de ellas. Ok. tienes un error, desgraciadamente, tu plática. Yo no tengo la carta del pilón. Tú la tienes, yo la vi. La de Valle del Pilón. No, la que tengo yo era certificada con una mujer. Ah, bueno, esa sí la conozco. Pero yo estaba casi seguro que te la había visto. No, te la iba a cambiar por algo mejor, pero no la tengo. Y es Distrito Monterrey aparte, así que me hubieras tenido en tu poder. No, tú eres muy difícil de roer. David, acabas de perder 2 puntos en tu exhibición por faltarte esa carta. Por confesión de parte todavía. Jaime me va a dar algunas equivalentes. Yo, si tuviera que escoger, la mejor carta de mi colección sería esa de Monterrey a Perú. Esa no solamente va de mi ciudad, sino la fecha, el texto de la carta, la rareza, la naturaleza, la ruta que siguió, las marcas de tránsito.
no le duele nada. Esa para mí es lo mejor que tengo. Eso. Ese periodo es increíble, porque eso son la formación de nuestras repúblicas, pues, ¿no? Y ese es el nacimiento prácticamente de ambas, 1821. Y es muy interesante leer el contenido donde el hermano está frustrado y dice, no sé nada, no sé qué está pasando en España, no sé qué está pasando aquí con la insurgencia. Él estaba aquí en un oasis de tranquilidad durante la independencia. Aquí nadie se preocupó por pelearse con nadie. Acá nada más llegaron los tratados de Córdoba y el plan de Iguala para endosarlo, votarlo y en la plaza aplaudir y viva México. Pero, pero aquí no, durante la independencia no hubo lucha para nada. En la guerra México-americana fue totalmente diferente. Sí. Una de las batallas más sangrientas que se dio fue aquí en Monterrey, fue la toma de Monterrey, para los dos bandos, ¿eh? Y verdad, ¿no? Porque no teniendo la comunicación instantánea, quien recibió esa carta sí la estaba pasando muchísimo peor. Eso sí lo sabemos, de hecho. Era el tiempo de efervescencia ahí en Lima. Y debió de haber llegado, porque si no, Sí. ¿cómo llegó a nuestros días, verdad? Y ahí está marcada por Paita, pues, ¿no? O sea, ni siquiera entra por el Callao porque es el tiempo que está bloqueado y el Guayaquil también está bloqueado y bueno, está muy interesante. De esa carta, ¿se tiene alguna idea cuánto tardó? Llegó. Pero llegó, lo que importa. Está fechada en marzo de 1821, o sea, meses, o sea, el Tratado de Córdoba se firmó en agosto y la Acta de Independencia en septiembre. Esta trae fecha de marzo. ¿El abrazo cuándo fue? El abrazo de Cantempan, me agarras en Un tu poco antes. pero tuvo que haber sido un poquito antes de Plan de Iguala. Jaime, hay un par de cartas de Laredo con una marca con formato similar a la de Monterrey, de esa carta que mencionas, pero del año 26 y 29 por ahí. Yo tengo una de Laredo y es muy interesante porque es durante los años de Texas independiente como nación. O sea, está fechada creo que en 1843. O sea, es antes de que se anexara a los Estados Unidos. Y la carta es del alcalde de Laredo en español a un amigo en Santa Rosa, en donde le pide disculpas, supongo que porque se enojó con el amigo, de que no le pudo prestar unos cañones porque él tenía que velar por los intereses de Laredo. Pero ahí se ve muy claro, primero que lo más importante para la gente acá de nosotros del norte era local. Era la seguridad y el estado que guardaba la población. Pero eso también me denota que había comunicación de correo entre Laredo y Santa Rosa. O sea, estaban las comunicaciones abiertas y Laredo estaba en el área de Texas que en los planos, en las cartas mexicanas, era Nuevo Santander, no era Texas. La frontera de Texas llegaba hasta el río Nueces, que es donde está actualmente Corpus Christi, no hasta el río Bravo, no hasta el río Grande. Entonces, Laredo era Nuevo Santander. Los americanos no le hicieron caso a eso y corrieron la frontera hasta el río Bravo. De hecho, eso fue la detonación de la guerra. Eso fue la excusa cuando levantaron un fuerte en Brownsville y pues los tuvo que atacar el ejército mexicano porque estaban edificando un fuerte en territorio mexicano. ¿Qué ibas a hacer? ¿Quedarte con los brazos cruzados y decir, váyanse? Pues no, tienes que correrlos, ¿no? Y eso lo usaron ellos como excusa para declarar la guerra. Pero en fin, ya son pláticas ya más extensas de otro tema.
Sí, pero me refiero que el formato del cuño, casi muy similar al del Monterrey, sugiere que pudo haber sido en la época colonial, ¿no? Que No, se... bueno, no te lo puedo descartar, no te lo puedo descartar. Pero el de Monterrey es como el doble de tamaño. Y el de Monterrey es una anomalía, porque acá éramos muy austeros, entonces son pocas, y viste en todas las piezas que se presentaron esta noche, comparado con las otras marcas postales que existen en México, todas las marcas acá de nosotros del noreste son muy básicas, o sea, casi te digo que tipografía de imprenta armada y usada como matasello, ¿no? No hay ninguna águila o nada, o sea, son bastante aburridas todas las cancelaciones que tenemos acá. La de Monterrey es una excepción. Esa carta patriótica es también una historia larga de contar, porque es un reuso. Es un reuso de ese papel, es un envuelto. Perfecto. ¿Alguien más por ahí? ¿Algún comentario o pregunta para Jaime? No, no veo a nadie más. Entonces, con eso, ahí nos quedamos. Y Jaime, muchas gracias. Muy, muy ilustrativa tu presentación. Gracias por aguantar. Fantástico. Y entonces nos quedamos y el día de mañana...